Buch.de macht Shopping einfach. Wonach Sie auch suchen, hier genießen Sie die ganze Medienvielfalt. Stöbern Sie nach Herzenslust. Ihre Bestellung kommt schnell und zuverlässig, meist schon innerhalb von 24 Stunden. Buch.de. Einfach schnell. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano. Cuando hace unas semanas Vargas Llosa ganó el premio Nobel, pensé en las vueltas que da la vida. 20 años después de contra Fujimori en las elecciones del 90, el escritor obtenía un triunfo glorioso, universal, mientras su antiguo rival envejece en prisión. Contento me dije que el tiempo ponía las cosas en su sitio. Sin embargo, lo de Vargas Llosa es una excepción a la regla. En el Perú, la vida da vueltas, pero casi nada cambia. Cierto que en 20 años el país es otro, pero como sociedad que somos, cada vez que nos toca participar en la política, ¿por qué parece que el tiempo no avanza? Si hacemos memoria, hace 20 años hubo elecciones y la derecha presentó una candidatura respaldada por su poderosa prensa, y aún así la derecha fue derrotada. Lo mismo ocurrió este año. Y aquel sorpresivo resultado de hace 20 años se dio en parte porque los ciudadanos estaban hartos de los mismos políticos tradicionales de siempre. Lo mismo que este año. Hace 20 años finalizaba el primer gobierno de Alan García y todo el país se juró que jamás elegirían a alguien así otra vez. Ahora Alan está terminando su segundo gobierno, más poderoso, más soberbio, más impune. Y sí, a pesar de la diferencia de físico, es la misma persona. Hace 2 décadas no nos enterábamos de lo que pasaba en otras regiones. Ahora quizás veamos las noticias, pero tampoco nos enteramos. No nos interesan ni las alegrías ni los sufrimientos de los que no viven en nuestra ciudad. Hace 2 décadas, las zonas más pobres del Perú apenas se mencionaban en los medios de comunicación. Ahora la pobreza es una noticia de 5 líneas en la página 9 del diario, para alegría de los narcos. Porque la pobreza no es noticia, nadie los menciona, ni siquiera en nuestras aulas, a menos claro que sea época electoral. Reducir la pobreza. Reducir 15 puntos de pobreza. Libre de la pobreza. Reducir drásticamente la pobreza. Aliviar la pobreza. Hace 2 décadas nos parecían tan lejanas las noticias sobre comandos subversivos. Ahora nos indigna, nos hace reclamar sangre, ojo por ojo, para luego olvidarnos del asunto otra vez. Sigue el desinterés, pero hemos añadido el odio. Después de todo lo que vivimos con tantas muertes y desapariciones, todavía no hemos aprendido a hacernos la pregunta más importante. ¿Por qué apareció el terrorismo? ¿Por qué sigue apareciendo? ¿Es solamente un disfraz de narcotráfico? ¿Fueron simplemente ansias de poder? ¿O quizá atacaron el país porque se hartaron de no ser tomados en cuenta? De no tener la riqueza que a otros sí llegaba. Recuerdo los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Recuerdo el dolor de las personas y recuerdo que cuando todos reclamaban venganza y aplaudían la invasión de un país lejano, apareció una persona que amaba mucho a Nueva York. La amaba sobre todas las cosas y esa persona no pidió venganza ni sangre. Lo único que dijo fue, en lugar de responder con violencia, hay que preguntarnos por qué hay gente que nos odia, qué es lo que hemos hecho mal.
¿Por qué apareció el terrorismo? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué esto no se reflexionó en aquel momento, antes de empezar las matanzas? Pero, ¿cómo pedirle reflexión a ese gobierno de hace 20 años? A ese gobierno de populismo infame que nos llevó al punto más bajo de nuestra economía. A ese gobierno que 2 décadas después aún actúa con matonería y que todavía debe responder por varios crímenes más graves que el tren eléctrico. ¿Y cómo pedirle reflexión al gobierno que vino luego? A ese gobierno que elegimos sin un plan, solamente porque nos parecía simpático. A ese gobierno que se aprovechó del poder que le dimos para vestirse de autoritarismo sin límites y denigrar todas nuestras instituciones. La educación, las Fuerzas Armadas, los símbolos deportivos, los rostros de la televisión, los jueces, los otros políticos. ¿Cómo pedirle reflexión a esos gobernantes si nosotros mismos no lo hemos hecho? Si la guerra es noticia vieja, si estamos rumbo al primer mundo, si no estamos para tristezas. ¿Quién recuerda ahora a nuestros muertos? ¿Quién recuerda algo? Los apristas volvieron a gobernar. Los fujimoristas también pueden volver. No importan los seres humanos desaparecidos. No importan los millones de dólares desaparecidos. No importan las maletas llenas de pruebas desaparecidas. No importa la dignidad del país desaparecida. Dignidad perdida, oculta detrás de una renuncia por fax. Y nuestra típica esperanza es aguardar por el outsider de turno. Y seguimos dando vueltas y vueltas, pero no nos movemos. Por una vez, por una sola vez, contra los que aún deben saldar sus enormes cuentas, contra ellos cerremos filas. Quizás entonces, de verdad, podamos empezar a creer que estamos camino a ser un país desarrollado. Porque las inversiones internacionales no son lo más importante para el bienestar de un país. Porque todavía debemos recuperar nuestra unión y nuestra dignidad.